Hoy es el día. Después de meses esperando, por fin voy al concierto de mi banda favorita. Miren este auto, ¿eh? Me lo prestó mi primo para llegar en estilo. Nada puede arruinar este día. Solo faltan 20 minutos. No puedo esperar. Hoy es el día. Después de meses esperando, por fin voy al concierto de mi banda favorita. Miren este auto, ¿eh? Me lo prestó mi primo para llegar en estilo. Nada puede arruinar este día. Solo faltan 20 minutos. No puedo esperar. La noche está llena de energía y emoción mientras me acerco al estadio. Las luces brillan intensamente y puedo escuchar los primeros acordes de la banda desde la distancia. La multitud está eufórica y el ambiente es electrizante. Siento cómo la adrenalina recorre mi cuerpo. Estoy tan cerca de vivir el mejor concierto de mi vida. Nada puede salir mal ahora. Llegamos al hospital. El personal médico ya está listo para recibir al paciente. Necesitamos una camilla y llevarlo a urgencias inmediatamente. ¡Rápido, rápido!, grito. Necesitamos una radiografía para confirmar la dislocación de la cadera. Prepárense para el procedimiento de reducción. Vamos a administrarle anestesia general. Necesitamos que esté completamente relajado para evitar cualquier complicación. Procederemos con la reducción en cuanto esté listo. Manténganse atentos y preparados para cualquier eventualidad. En la sala de emergencias, la rapidez y precisión son esenciales. El equipo médico se coordina para asegurar una recuperación exitosa. La cadera es una articulación sinovial que está compuesta por la cabeza del fémur, el cuello del fémur. Podemos ver que el fémur tiene trocánter mayor y menor. Esto es parte del fémur proximal y este se articula, la cabeza del fémur se articula con el acetábulo. El acetábulo está conformado de 3 huesos, lo que es el isquion en el tercio inferior, el ilion en el tercio posterior o la ceja posterior y el pubis en el tercio anterosuperior. Así como a su alrededor está el rodete de la cadera o coxal, y todo esto está envuelto en los ligamentos de la cadera, ¿sí? Por encima tenemos los músculos rotadores externos de la cadera, que van a ser el glúteo medio, el piramidal, el obturador mayor, obturador menor, el gémino superior y el gémino inferior. Posterior a la cadena tenemos que discurre el nervio ciático, el cual se puede lesionar fácilmente. En la región anterior de la cadera tenemos que discurren el nervio inguinal, así como los grandes vasos, como es la vena femoral y la arteria femoral. Hablaremos de luxación de cadera. La presentación vamos a tener dos, la anterior y la posterior. La posterior, el paciente se presenta con la pierna cortada y en rotación interna, mientras que en la anterior va a ser al revés, va a haber un acortamiento con rotación externa. Los dos tipos que existen cuando son de forma anterior se llaman obturatriz y ilíaca. Aquí tenemos una foto donde se ve la rotación y el acortamiento cuando es una luxación posterior. La fisiopatología es traumática en la mayoría de las veces. Existe una pérdida de la relación articular y pues bueno, ruptura del labrum, lesiones de los músculos como son los rotadores externos de la cadera. Hay que recordarlos, que es el glúteo medio, el piramidal, el obturador mayor, obturador menor, gémino superior y gémino inferior. Estos son los 6 músculos rotadores externos de la cadera que se pueden ver lesionados por este tipo de lesión. Así como al extenderse la cápsula vamos a ver isquemia por el efecto de tracción que hay en los vasos sanguíneos, y la labilidad de los tejidos frente a la hipoxia pues varía de acuerdo al tipo de tejido, si es muscular, nervioso o de tipo cartilaginoso. La lesión neurológica, pues bueno, en las luxaciones posteriores vamos a ver una lesión del nervio ciático, en las anteriores del nervio femoral y el pudendo. Es una urgencia ortopédica absoluta. Estos pacientes requieren un tratamiento inmediato debido a la necrosis, a la incapacidad, y además si se deja mucho tiempo estas luxaciones se vuelven inveteradas, es decir que no se pueden reducir mediante maniobras y se tiene que hacer por la vía quirúrgica. La lesión del nervio ciático, podemos ver cómo la cabeza femoral hace una compresión del nervio cuando se luxa de forma posterior, y pues los nervios son realmente muy susceptibles a lesiones permanentes.
El manejo inicial, pues tenemos que hacer radiografías, una AP y una oblicua de pelvis, o de entrada, nos permite ver perfectamente bien hacia dónde se luxó la cadera, aparte de pues, el cuadro clínico del paciente. Siempre debemos de tener consentimiento informado. Todas las maniobras que se hagan de reducción tienen que ser bajo sedación. Y la maniobra que se utiliza mayormente es la de Alice. También existen las maniobras de Stimson y Bigelow que vamos a comentar. Aquí tenemos una radiografía donde se puede ver la luxación posterior clásica del fémur. Podemos ver cómo la cabeza rota y se presenta pues la rotación interna hace que la cabeza femoral se presente de forma anterior y la ceja posterior acetabular pues se vea fracturada o lesionada. Aquí podemos ver una luxación anterior, podemos ver cómo la cabeza cae en el agujero obturatriz de la pelvis y esta evidentemente es la obturatriz. Y aquí tenemos donde se mete hacia la fosa ilíaca y se le conoce como una luxación anterior o ilíaca. Aquí tenemos una tomografía, la cual en reconstrucción tercera dimensión nos da una visión mucho mejor de los fragmentos acetabulares, así como de la situación de la cabeza, por lo que yo recomiendo, de ser posible y tener el recurso, poder utilizarlo. La maniobra de Alice, pues en primer lugar hay que sujetar fuertemente la pelvis por parte de un compañero de las crestas ilíacas anterosuperiores. Se dobla a 90 grados la rodilla y bajo sedación, una vez que se relaja el paciente, se tira en sentido de tracción hacia la persona que realiza la maniobra, como se ve ahí en la representación. Y esto reduce efectivamente la cadera. Otra es la maniobra Stimson, vamos a poner en decúbito prono, igual hay que sujetar muy bien al paciente porque se puede caer de la mesa y se hace la tracción, pero en sentido contrario, igual, se dobla la rodilla a 90 grados para relajar los músculos isquiotibiales y se realiza pues en este sentido es una presión, no una tracción. La de Bigelow es muy parecida a la de Alice, la diferencia es que se sujeta la pelvis, se realiza primero una tracción suave en 45 grados, luego se hace un bamboleo de izquierda a derecha o de medial a lateral, luego se realiza la tracción a 90 grados y el pie se toma con una mano y también se le realiza un poco de movimiento de aducción y esto puede hacer que caiga la cabeza femoral inmediatamente. Se logra la reducción, se siente y se ve, el paciente refiere una mejoría clínica inmediata. Además, bueno, bajo la sedación pues uno siente cómo se restaura la anatomía y las piernas vuelven a ser de la misma longitud. Ahora, cuando se fractura el acetábulo, aunque uno reduzca la cadera, vuelve a luxarse de forma espontánea. Entonces, en estos pacientes es necesario ponerles una tracción. Esto antes de la cirugía, para también poder tener mayor control durante la cirugía. Y a los pacientes que ya se les redujo la cadera, que ya terminó uno el trabajo, se le pone también una tracción, puede ser cutánea o esquelética, para mantener la pierna en su lugar. Ahora, aquí tenemos precisamente el punto donde se coloca el pin de tracción. Debe de ser del polo superior de la rótula, 4 centímetros aproximal, y se toman los dedos como relación y se pone 4 centímetros hacia el hueso, ¿okay? Dirigiéndonos, buscando el centro del hueso. De esa manera ponemos el pin en el fémur, se hace con anestesia local y pues hay que vigilar que no nos vaya a quedar muy chuequita la tracción a la hora de poner el clavo de Steinmann, que es el que utilizamos. Se ponen dos mecanismos en herradura, uno que dé tracción en un sentido distal hacia el paciente y otro que dé el sostén para mantener la rodilla en una flexión de 45 grados. Si no se tiene este sistema, se puede utilizar otro sistema que es colocar la pierna sobre un dispositivo que la mantenga también a 45 grados. En la Cruz Roja teníamos un caballete muy simple, improvisado. Y bien, la otra es con almohadas, se le pone cinta adhesiva al paciente a lo largo de la piel desde la cadera hasta el pie, se doblaba, se hacía una U y luego encima de esta se ponía más cinta que se enrollaba toda la pierna y esto daba una mejor sujeción y dábamos tracción.
Lo malo de la tracción cutánea es que al cabo de 48 horas hay necrosis de la piel y empieza a haber sufrimiento de la piel. Entonces esta no se puede utilizar por periodos prolongados de tiempo ni recuperaciones largas. Se prefiere la tracción esquelética siempre en estos casos. Tenemos las clasificaciones de las luxaciones de cadera. Una es la de Epstein, donde tenemos que la tipo 1 hay una luxación simple con o sin fragmento de la pared posterior. La tipo 2 hay una luxación asociada a un gran fragmento de la pared posterior del acetábulo. Tipo 3 es una luxación con un fragmento de la pared posterior y con minuta. Tipo 4 es una luxación con una fractura del suelo del acetábulo. Tipo 5 es una luxación con fractura de la cadera y del fémur, de la cabeza del fémur. La clasificación completa de luxaciones de cadera clásica, esta es bajo tomografía desde luego, tenemos, recuerden, es otra clasificación diferente a la de Epstein, ¿ok? Cada clasificación es útil, pero cada una habla de cosas ligeramente diferentes. Por ejemplo, esta dice que el tipo 1 no hay fracturas importantes asociadas ni existe inestabilidad. Aquí habla de la estabilidad clínica tras la reducción de la cadera. En la 2 es una que no es reductible, no tiene fractura de la fractura ni de fémur ni de acetábulo. La reducción se debe intentar bajo anestesia general en estos pacientes. La tipo 3 es una cadera inestable con fragmentos atrapados en el cartílago, o sea que tratas de reducirlo y pues nomás queda inestable y no lo logras. Tienes que operar a estos pacientes, abrir, sacar lo que esté adentro del acetábulo y permitir que vuelva a su lugar la cabeza del fémur. La tipo 4 es una fractura de acetábulo asociada que requiere reconstrucción del acetábulo con placas y tornillos para devolver la estabilidad y la congruencia articular. Y la 5 es una lesión asociada en la cabeza del fémur, que esta ya hay que reparar la cabeza del fémur y en algunas ocasiones pues, esto no es más posible. La clasificación de Epstein de luxaciones anteriores, o de anteriores de cadera, vamos a ver que hay tipo 1, que son luxaciones superiores, incluidas la púbica y la subespinosa, donde hay 1A, 1B, 1C. La 1A es sin fracturas asociadas, 1B, fractura asociada o impactación de la cabeza del fémur, 1C, fractura asociada del acetábulo. La tipo 2 tiene luxaciones inferiores, incluida la obturatriz y la perineal. Hay 2A, B y C. En la A es sin fracturas asociadas, en la B es fractura asociada o impactación de la cabeza del fémur, y la C es fractura asociada a fractura del acetábulo. La clasificación AO nos da la clasificación que es el 3-0D o D, digamos ABC, este es D, 10 cuando es anterior, 3-0D11 cuando es posterior, 3-0D30 cuando es obturatriz. Así es como clasificó AO. Una vez reducido el paciente, pues hay que evitar la rotación interna con aducción o evitar la rotación externa con abducción, porque esto puede ocasionar que se vuelva a luxar la cadera. Por eso se recomienda dejar bajo tracción a estos pacientes o utilizar algún mecanismo que proteja la cadera durante un periodo de 4 a 6 semanas, que es lo que lleva a que los tejidos empiecen a sanar. Las reducciones abiertas o quirúrgicas, pues se hace un abordaje de acuerdo al tipo de luxación. Si es posterior, se recomienda un abordaje de Kocher, que es posterior. Si es una reducción anterior, pues se recomienda un abordaje lateral, ya que los abordajes anteriores pues uno expone los vasos sanguíneos y es muy peligroso. Si es estable durante 4 o 6 semanas de recuperación, con deambulación empieza la deambulación con protección, o sea, con andadera o con muletas. Si fue inestable, se requiere tracción ósea por 4 a 6 semanas hasta que el acetábulo consolide y el paciente pues está en cama durante todo este tiempo y requiere de otras atenciones de protección de escaras y de formación de heridas. Tiempo de recuperación, 4 a 6 semanas. Recaídas, 28% de los pacientes posoperados de prótesis total de cadera tienden a luxarse. ¿Okay? Entonces no se sientan mal. R4 cuando operen, si haces tu cirugía de cadera y se luxan, pues 30% de las veces este es un riesgo que existe con este procedimiento. La fisiopatología posquirúrgica o en un paciente posoperado, vamos a ver que en la radiografía se ve de esta manera la luxación.
Si se logra reducir sin que se salga la cabeza protésica del vástago, es un buen logro, nada más que proteger la deambulación del paciente, o incluso a veces volver a operar para reconstruir los tejidos dañados. Pueden hacer una predicción si el paciente se va a luxar o no se va a luxar. Esto sirve tanto en pediatría como en pacientes que van a prótesis. Es midiendo el ángulo en que queda la cabeza. Esto en relación a la pelvis. Acuérdense que tenemos que tener un ángulo anterior para que haya un embone adecuado. Recuerden que no tenemos el acetábulo lateral, sino lo tenemos ligeramente anterior, ¿sí? Que 15 y 135 grados es la natural. Entonces tenemos que buscar esa posición. Si nos rotamos la cadera y nos queda de manera anterior, pues no va a tener soporte y se va a estar luxando. Aquí tenemos los grados de función motora gruesa, ¿sí? Para que puedan ver el FENA, como lo óptimo es que sea de 30 o menos. ¿Sí? Si sube a 40, bueno, pues ya tenemos un riesgo de luxación mucho mayor. ¿Ok? Las complicaciones, bueno, pues hay necrosis ósea, osteonecrosis, artrosis, se pega luego la articulación, no puede volver a caminar bien. Luxaciones recidivantes en 2% de los casos, que lo reduce y se vuelve a luxar una y otra vez, pero son muy pocos los casos, 2%. Lesión neurovascular, 40-50% de los casos. Entonces siempre tenemos que hacer estudios de electromiografía en los pacientes para buscar la lesión del nervio ciático. Fracturas de la cabeza femoral, un 10%. Osificación heterotópica, o sea, trozos de hueso que se te hacen luego un callo que te molesta el nervio ciático o los tejidos circulantes. Y la tromboembolia pulmonar, dado que pues saben que todos los huesos largos, así como la pelvis, cuando se fracturan, dan un gran riesgo de la enfermedad tromboembólica. Podemos utilizar algunos dispositivos de protección, como es para poder ayudar al paciente a tratar de volver a deambular lo antes posible, ya que los pacientes que más se complican son los que se quedan en cama. Dentro de las publicaciones que existen en la literatura, pues podemos ver que hay este artículo de revisión del 2020 de la Acta Ortopédica Noruega, donde se habla si las precauciones postoperatorias funcionan o no funcionan en 6.900 pacientes que revisaron de acuerdo a esto con luxación posterior, y dicen que no hay información suficiente porque no todos utilizaron ninguna medida en muchos de los casos. Entonces pues no se ve realmente un cambio en la evolución del paciente, si se usa o no se usa, dado que pues el registro pues no se logró de forma completa. Aquí tenemos otro artículo donde estos ya de forma intencionada hicieron un estudio prospectivo donde en también 600 pacientes hicieron este estudio multicéntrico, posquirúrgico, y dicen que no hay una mejoría en pacientes que se les ponen dispositivos aparte de la fisioterapia en su evolución. Y por último tenemos un metaanálisis, metaanálisis que se hizo sobre la prevención de las luxaciones. Habla que pues las restricciones y las precauciones se deben de tomar, si no pues puede haber un mayor riesgo de que los pacientes vuelvan a luxarse, y esto se dio en la mayoría de sus pacientes estudiados. Bueno, pues entonces ya tenemos toda la información completa en cuanto a luxaciones posteriores de cadera. Si te gustan estos videos para estudiar ortopedia, por favor dale like, sígueme, es gratis y pues para nosotros nos ayuda mucho. Cualquier comentario ponlo allá abajo en la descripción. Si quieres unirte, voy a hacer un protocolo vamos a publicar algo sobre este tema. Voy a agregar la dirección al final del video para que pues puedan unirse a la investigación los residentes que quieran participar en ella, mandando información, y pues quedarán como coautores cuando lo publiquemos. Agradezco mucho y buenas reducciones. ¡Ánimo! Paciente con dolor intenso en la cadera derecha después de un choque frontal. Vamos a necesitar una radiografía AP de cadera de inmediato. Confirmamos una luxación posterior de la cabeza femoral. Necesitamos reducción urgente.
Vamos a sedarlo para que no sienta dolor durante el procedimiento. Relájese, estamos en buenas manos. Vamos a reducir la luxación. Necesitamos coordinación. 1, 2, 3, listo. Reducción completa. El paciente se recuperará bien. Bueno, parece que todo ha salido bien. Ahora solo necesitas descansar y seguir las indicaciones para una recuperación completa. Gracias, doctor. Esto me ha hecho reflexionar mucho sobre la importancia de la seguridad. Puedes irte a casa hoy mismo. Solo sigue estas recomendaciones y evita conducir por unos días. Gracias, doctor. Esto fue una lección. Nunca volveré a conducir sin precaución. Y menos antes de un concierto. Oigan, chicos, no voy a llegar al concierto, pero les prometo que la próxima vez iremos juntos, y en Uber. Conduce con precaución. Tu seguridad es primero.